En este vídeo vamos a estudiar y analizar la elasticidad precio directa. La elasticidad precio directa se define como la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando varía en un 1% el precio del propio bien. O lo que es lo mismo, nos informa de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante variaciones en el precio de ese mismo bien. Analíticamente, poniendo como ejemplo el caso del bien 1, pues la elasticidad precio directa del bien 1 se calcularía como el cociente de la variación porcentual en la cantidad demandada del bien 1 dividido por la variación porcentual en el precio de ese mismo bien. Pero si la demanda de este bien es una demanda normal, lo que quiere decir que ante una variación en el precio, la cantidad demandada de ese bien varía en dirección contraria, en sentido contrario, entonces la elasticidad precio directa de esa demanda, si la calculáramos únicamente por el cociente de variaciones porcentuales, entonces sería negativa, ya que precio y cantidad demandada varían en direcciones opuestas. Sin embargo, existe entre los economistas el acuerdo de poner signo negativo a este cociente de variaciones porcentuales para que de esta manera, en la gran mayoría de los casos en los que la demanda es una demanda normal, pues la elasticidad precio de la demanda tome valor positivo. Pero ojo, porque este acuerdo de poner este signo negativo solo afecta a la elasticidad precio directa de la demanda. No afecta ni al cálculo ni de la elasticidad precio cruzada que veremos en un vídeo posterior, ni la elasticidad renta, ni cualquier otra elasticidad que podamos llegar a calcular. Volviendo a la formulación matemática, tenemos que podemos poner la expresión matemática de cuál es la variación porcentual de la cantidad demandada dividido por la variación porcentual del precio. Desarrollando esta expresión, llegamos a que la elasticidad precio directa de la demanda del bien 1 sería menos precio del bien 1 dividido por Q1 y multiplicado por el cociente de las variaciones absolutas de Q1 y del precio del bien 1. Ahora bien, esta formulación la utilizaremos cuando tengamos valores concretos, finitos, de precios y cantidades demandadas. Sin embargo, cuando tenemos las curvas de comportamiento para una función de demanda concreta, para una curva de demanda directa, lo calcularemos en términos infinitesimales. Y entonces la expresión matemática de la elasticidad precio directa de la demanda del bien 1 tendrá esta otra expresión en la cual los incrementos finitos se han convertido en derivadas y donde Q1 debe ser reemplazado, en este caso, por la curva de demanda directa del bien 1, porque es la curva de comportamiento que nos informa de cómo varía la cantidad demandada de ese bien ante variaciones en el precio del propio bien. Y en cuanto al signo, ojo en cómo lo interpretamos, ya que al haberle puesto signo negativo, cuando la demanda sea normal, el valor de la elasticidad será positivo. Por lo tanto, la interpretación cambia al caso general que veíamos en el vídeo anterior, porque ahora si obtenemos un signo positivo en la elasticidad, esto indica que precio y cantidades van en sentido contrario. Mientras que si en la elasticidad precio directa se obtiene un signo negativo, esto lo que nos indica es que las variaciones de precio y cantidades van en el mismo sentido, o lo que sería equivalente a decir que la curva de demanda directa en ese caso es una demanda anormal. Vamos a continuación a ver un ejercicio típico en el cual se nos pregunta que calculemos la elasticidad precio directa de la demanda de un bien si su curva de demanda directa es lineal, es decir, es una recta, y su pendiente es -1. Esto también se puede preguntar de maneras muy distintas, sobre todo en preguntas de carácter teórico práctico, pues una formulación habitual es, por ejemplo, preguntar en las de verdadero o falso si la elasticidad precio directa de la demanda de un bien cuya demanda es recta va a ser constante. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, que no. ¿Por qué? Vamos a ver, primero partimos gráficamente. Hemos dicho que vamos a obtener la elasticidad precio directa de un bien cuya curva de demanda directa es lineal y recta, como dibujamos esta que aparece en el gráfico, y que además su pendiente es -1, lo cual quiere decir que si su pendiente es -1, los puntos de corte con los ejes tienen que valer lo mismo. Nos da igual qué valor sea exactamente, si 5, 10, 15 o el valor que sea, pero tiene que ser el punto de corte con el eje horizontal tiene que ser el mismo que con el eje vertical para que la pendiente pueda ser -1. A partir de aquí vamos a ver cómo calculamos la elasticidad precio directa de esta demanda.
Tomamos la fórmula que hemos obtenido en la transparencia anterior y lo primero que observamos es que si la curva de demanda directa del bien es una recta, entonces la pendiente, es decir, la derivada de Q sub 1 respecto al precio del bien 1, que aparece en la fórmula de la elasticidad precio, es una constante. Sin embargo, el cociente que está multiplicando esa pendiente, que es P sub 1 dividido por Q sub 1, no es constante, porque fijaros que a medida que nos movemos a lo largo de la curva de demanda directa, a medida que va disminuyendo el precio del bien 1, Q sub 1 va aumentando, por lo tanto ese cociente no puede ser constante. Y por lo tanto, la elasticidad tampoco va a ser constante. Vamos a ver qué valores toma en cada uno de los puntos. Y vamos a empezar por los puntos extremos. Si nos fijamos en el punto de corte con el eje vertical, en ese punto lo que ocurre es que el valor de Q sub 1 de la cantidad es 0. Por lo tanto, si nos vamos a la elasticidad precio directa, tenemos que es menos P sub 1 dividido por Q sub 1 y ese Q sub 1 es 0. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es directamente cualquier número positivo dividido por 0 es infinito. Luego, en este caso, la elasticidad, en ese punto en concreto, la elasticidad precio directa va a ser infinito. Vámonos al otro punto extremo, al otro punto de corte, con el eje horizontal. En ese caso, lo que vale 0 es el precio del bien 1. Por lo tanto, en la expresión matemática de la elasticidad precio directa de la demanda, tendríamos que el numerador es 0 dividido por Q sub 1, que va a ser algo positivo, y multiplicado por la derivada de Q sub 1 respecto de P sub 1, que sabemos que es menos 1. Bien, pues en este caso, al tener el numerador 0 directamente dividido por algo positivo, vamos a tener que la elasticidad precio directa en ese punto es 0. Vamos ahora justo al punto que está a mitad de la curva de demanda. En ese punto, como sabemos que la pendiente es menos 1, sabemos que en ese punto justo tiene que valer exactamente lo mismo, la cantidad y el precio. Por lo tanto, en la ecuación matemática para calcular la elasticidad precio directa, el cociente P sub 1 dividido por Q sub 1 va a ser exactamente 1 y multiplicado por la derivada de Q sub 1 respecto de P sub 1, que es menos 1, en ese caso obtenemos que la elasticidad precio de la demanda es exactamente igual a 1. Por lo tanto, para 3 puntos concretos de la curva de demanda lineal, tenemos valores concretos de la elasticidad precio directa. Veamos ahora qué ocurre en los tramos intermedios. Tenemos este tramo que está entre el punto de corte con el eje horizontal y ese punto intermedio de la curva de demanda. Bueno, pues en cualquiera de esos puntos, si nos fijamos, lo que ocurre es que el valor del precio va a ser siempre inferior al valor de la cantidad. Por lo tanto, en la elasticidad precio directa a la demanda, el cociente P sub 1 dividido por Q sub 1 va a ser menor que 1 y por lo tanto la elasticidad precio directa de la demanda va a ser menor que 1. Sin embargo, en este otro tramo, en el que va desde el punto medio hasta el punto de corte con el eje vertical, tenemos que la elasticidad precio directa va a ser mayor que 1, porque en ese tramo el precio siempre es mayor que la cantidad y por lo tanto el cociente que aparece en el cálculo de la elasticidad precio directa de la demanda, P sub 1 dividido por Q sub 1, va a ser mayor que 1. Recordad este gráfico porque lo utilizaremos también en ejercicios posteriores. Vamos a ver ahora otro ejercicio en el cual vamos a utilizar la función de utilidad ordinal que veníamos usando en ejercicios anteriores, en vídeos anteriores, y en este caso se nos pide, en primer lugar, obtener las expresiones analíticas o expresiones matemáticas de las elasticidades precio directas de ambos bienes. En el caso en el que las variables exógenas toman como valores el precio del bien 1, una unidad monetaria, el precio del bien 2, 2 unidades monetarias, y la renta, 26 unidades monetarias. En este caso, para poder hallar las expresiones matemáticas de las elasticidades precio directas, precisamos conocer cuáles son las curvas de demanda directas, porque es la curva de comportamiento que está asociada a la elasticidad precio directa de la demanda. Y en un vídeo anterior ya habíamos calculado, ya habíamos obtenido estas curvas de demanda directas a partir de las funciones de demanda general y tienen estas expresiones que aparecen en la transparencia. A continuación, para poder obtener ya las expresiones matemáticas de las elasticidades precios directas de la demanda, lo que debemos hacer es reemplazar
en cada una de ellas la cantidad por la curva de demanda directa correspondiente. De esa forma, la elasticidad precio directa del bien 1 tendremos que es menos P sub 1 dividido por Q sub 1 por la derivada de Q sub 1 respecto de P sub 1, donde Q sub 1 toma el valor de la curva de demanda directa, por lo tanto de esa función de comportamiento de Q sub 1 en función de P sub 1. Bien, el cociente tendremos que es P sub 1 dividido por la curva de demanda directa, que es 9 menos P sub 1 partido por P sub 1, y a continuación multiplicado por la derivada de la curva de demanda directa respecto de P sub 1, que es la derivada de un cociente. Por lo tanto, tendremos que en el numerador será derivada del numerador, que es menos 1 por el numerador sin derivar, P sub 1, menos el numerador sin derivar, 9 menos P sub 1, por la derivada del denominador, que es 1, y todo ello dividido por el denominador al cuadrado, P sub 1 al cuadrado. Si a continuación simplificamos todo lo que se puede simplificar, operamos, llegamos a esta expresión, a que la elasticidad precio directa del bien 1 tiene una expresión matemática que es 9 dividido de 9 menos P sub 1. De manera equivalente calculamos la expresión matemática de la elasticidad precio de la demanda del bien 2. En este caso, Q sub 2 lo que tenemos que hacer es sustituirlo por la curva de demanda directa del bien 2. Y operamos como antes, es decir, reemplazamos Q sub 2 por la curva de demanda directa del bien 2 y multiplicamos por la derivada de la curva de demanda directa del bien 2 respecto de P sub 2, que es de nuevo la derivada de un cociente. Simplificamos siempre que se pueda simplificar, operamos y llegamos a esta expresión de la elasticidad precio directa del bien 2, que es 7 dividido por 7 más el precio del bien 2. Un segundo apartado del ejercicio nos pide ahora sí obtener los valores de la elasticidad, de las elasticidades precio directas en el equilibrio y, sobre todo, interpretarlos económicamente. Para calcular el valor de la elasticidad precio del bien 1 en el equilibrio, tomamos la expresión matemática que hemos obtenido, 9 dividido por 9 menos P sub 1, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar el precio del bien 1 por el precio que nos han dado en el problema para el cual se calcula el equilibrio, que es una unidad monetaria. Fijaros que aquí no necesitamos conocer cuál es la cantidad que ya obtuvimos en un ejercicio anterior, que era la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio, si recordáis, Q sub 1 era 8. Sin embargo, aquí no nos hace falta, porque la expresión matemática de la elasticidad precio de la demanda nos queda siempre en función del precio del propio bien. Por lo tanto, tenemos que reemplazar por el precio para el cual se calcula, en este caso, lo que nos piden, que es el equilibrio. Por lo tanto, tenemos que 9 dividido por 8 es 1,125. Y ahora lo más importante, ¿cuál es la interpretación económica de este 1,125? Pues lo que nos está diciendo es que en la situación en la que el precio es igual a 1, si este precio varía en 1%, la cantidad demandada de ese mismo bien variará en un 1,125%, pero en sentido contrario. O lo que es lo mismo, que si el precio del bien 1 aumenta en 1%, la cantidad disminuirá en un 1,25%. Y de manera equivalente, calculamos el valor de la elasticidad precio directa del bien 2. Tomamos la expresión matemática que habíamos obtenido anteriormente de la elasticidad precio directa del bien 2 y reemplazamos P sub 2 por el precio del bien 2 en el equilibrio, que nos han dado como dato que es 2 unidades monetarias. En este caso nos quedará el cociente 7 dividido por 9, que es 0,7 periodo. Y la interpretación económica de esta elasticidad lo que nos dice es que si nos encontramos en la situación en la que el precio del bien 2 es 2 unidades monetarias, si este precio varía en un 1%, entonces la cantidad demandada de dicho bien variará en un 0,7%, pero en sentido contrario. O lo que es lo mismo, si el precio aumenta un 1%, la cantidad de ese mismo bien disminuye en un 0,7%.